Bueno, buenas noches. Una semana más que el Señor nos permite reunirnos para escuchar su dirección, su consejo, su reprensión también, porque yo creo que a cada uno de nosotros, cada semana, cada momento que nos exponemos a su palabra, nos habla de una manera personal. Y eso es lo maravilloso del Señor, que aunque no todos tenemos la misma situación, aunque no todos estamos pasando por lo mismo o no en todo estamos fallándole igual al Señor, Dios tiene algo para cada uno. Vamos a orar y después ponemos un canto para darle gracias primeramente a Dios por su misericordia, por permitirnos estar acá y ser privilegiados de poder libremente escuchar su palabra, que no me estaban escuchando. Amado Decía Dios, te damos que gracias. Vamos a estar en Isaías capítulo 1 con el mensaje del verso 3 en adelante. Un mensaje fuerte, confrontador, un mensaje de esperanza también, porque Dios siempre es así. En ninguna parte de la escritura Dios le habla al pueblo para que entre en depresión, para que se sienta que no hay esperanza. Por el contrario, Dios siempre trae un mensaje que lleve al pueblo al arrepentimiento, porque ese es el fin de parte de Dios, llevar al arrepentimiento. Dios nunca ha traído juicio hacia el pueblo sin antes llamar, sin antes advertir. Sin embargo, vamos a ver lo difícil que es el ser humano. Nosotros somos difíciles, porque a pesar de que Dios es tan misericordioso, nos habla tantas veces, de tantas maneras, a veces somos, como decimos aquí popularmente en Costa Rica, cabezones, ¿verdad? No sé si en otros países lo tendrán como expresión, pero acá así somos. Pero precisamente ese es el llamado que Dios sigue haciendo. Mientras estemos vivos, Dios siempre va a llamar al arrepentimiento. El asunto es, ¿vamos a escuchar, vamos a atender la voz de Dios o vamos a seguir por el mismo camino? Entonces vamos a entrar directamente al mensaje. El título del mensaje le he puesto ¿A quién le gusta ser castigado? Es una pregunta que creo que si nos la hacemos a cada uno de nosotros, difícilmente alguien va a decir que le agrada el castigo. ¿Quién de los que estamos acá cuando éramos pequeños éramos lo suficientemente rebeldes como para hacer lo mismo dos veces cuando recibíamos castigo? Yo creo que hoy en nuestros días eso ha cambiado bastante, porque las generaciones más viejitas, eh, de hecho, a veces no era un castigo para frenar la conducta, a veces ya se convertía en violencia. Pero sí es cierto que aún, a pesar del mal uso que usaban, que hacían los padres del castigo y la disciplina, al final de cuentas, algunas de esas cosas rendían fruto, aunque se hacía de mala manera. Pero a veces, cuando los padres castigaban por situaciones, a veces los hijos, por eso lo preguntaba, que no sé si habrá alguno de aquí que era lo suficientemente rebelde como para, después de un castigo fuerte, volver a repetir la misma conducta. Porque hay personas que parece que el castigo realmente tiene que ser severo para lograr entender que hay una conducta que corregir. ¿Qué tan severo puede llegar a ser un castigo como para que una persona logre entender que algo no está bien? Hay personas que logran entender a la primera, incluso hay personas que logran
captar el mensaje sin ni siquiera llegar al punto de sufrir un castigo fuerte. Pero hay otras que no, hay otras que no. ¿Y por qué se da esto? Bueno, la rebeldía siempre está en el corazón del hombre, es por naturaleza, somos rebeldes, pero sí es cierto que no todos tenemos de la misma forma desarrollada esa rebeldía. Hay gente que es muchísimo más rebelde que otra. Pero cuando Dios habla a Israel como nación, Él lo habla de una manera general, no está hablando a cada individuo por separado, está hablándolo como pueblo. Y si nosotros traemos este mensaje a nosotros, tenemos que hablarlo para la iglesia. Si es cierto que cada uno de nosotros va a tomar lo que le corresponde y cada uno sabrá qué tan rebelde es delante de Dios, pero Dios está haciendo un llamado a un pueblo, a una nación, porque la Escritura dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. En este momento, cuando Isaías empieza a hablar, él lo está haciendo a toda una nación. Y el llamado al arrepentimiento es a toda una nación. Tenemos que explicarlo a nosotros, es cierto, tenemos que ver cuál es el mensaje que podemos rescatar de aquí para que nosotros podamos ser edificados y aprender realmente de lo que Dios estaba hablándoles a ellos. Entonces, sin más, vamos a ir leyendo desde el verso 3. No vamos a enfocarnos en todo lo que voy a leer, solamente quiero tomar unos puntos principales están en el verso 5 en adelante, pero voy a poner en contexto desde el verso 3 de Isaías capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Primeramente aquí el Señor hace una comparación con dos animales, el buey y el asno. Es interesante porque a pesar de que está hablando de dos animalitos, y no quiero que nadie se sienta mal, ¿verdad? Porque lo que Dios está usando es una figura, pero es curioso que cuando Isaías hace mención de estos dos animales, dice que el buey conoce a su señor. Cuando dice conoce, está hablando, no está hablando en la Biblia tenemos que, ya eso se ha explicado en otras ocasiones, pero tenemos que tener algo claro. Cuando dice conoce, no está hablando de algo visual, de algo que sabe que existe. Está hablando de una relación. Está hablando de una obediencia entre uno y el otro. Cuando dice el buey conoce a su señor, está hablando de que cuando el dueño del buey le habla al buey, el buey obedece. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el dueño y el buey. Dice, el asno, el pesebre de su señor, está hablando de lo mismo, está hablando de que hay una relación entre el animalito y su dueño. Hay algo que los une, que lo pone en comparación a lo que hace mención en el verso 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Es fuerte, primeramente porque realmente si nosotros nos comparamos a un animalito, pues el animal se mueve por instinto. Él no tiene razón. Él no usa la razón, nosotros sí. Y a pesar de que nosotros tenemos razón, a pesar de que nosotros podemos comprender lo que es lo bueno y qué es lo malo, los animales no entienden de eso.
Nosotros actuamos contrario a lo que estos animalitos, el escritor está mencionando. O sea, tiene más obediencia a un animal que el pueblo de Dios. Eso es para que nosotros analicemos un poco realmente el mensaje que está trasladando el escritor. Pero ahorita no me voy a enfocar en eso porque no quiero desarrollar mucho esta parte. Solo quiero que tengamos la visión de lo que Dios está trasladando como mensaje. O sea, lo que está diciendo es, esto que es parte de mi creación, que no tienen entendimiento, que no razonan, me obedecen más que ustedes. En el verso 15, que es donde voy a empezar a enfocarme un poquito más, que es para donde viene el mensaje, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Cuando yo leo esto, me queda la palabra queréis. ¿Por qué queréis ser castigados aún? La pregunta que yo les podría hacer a ustedes, ¿ustedes creen que el pueblo realmente quería ser castigado? Porque lo que está diciendo es que eso es lo que parece, no está diciendo que eso es lo que ellos desean, sino que la conducta que el pueblo está teniendo, eso es lo que está reflejando. Eso es como cuando mencionaba hace un rato, cuando éramos niños, ¿verdad? Y éramos castigados y volvíamos a repetir la misma conducta y éramos vueltos a castigar por lo mismo. Perfectamente nuestros padres podrían decir, pero ¿qué es lo que pasa con este niño? O sea, no entiende a la primera, parece que quiere seguir siendo castigado. Si ya se le habló una vez acerca de algo que está haciéndose de forma incorrecta, yo creo que debería ser suficiente para nosotros. ¿Por qué debería ser suficiente? Porque nosotros tenemos lo que no tienen los animales, tenemos el uso de la razón. No deberíamos pasar más allá. Deberíamos tener el suficiente entendimiento para saber que hay algo que no está bien, que debemos corregir. Entonces, no creo que ellos pasara por su cabeza que realmente ellos quisieran ser castigados. Hay algo que está pasando en el ser humano que repite la conducta, que no hace caso omiso al llamado. Y no es el deseo de ser castigado, eso lo podemos tener clarísimo. A nadie le gusta ser castigado. Pero es bastante curioso que la escritura nos hace mención de la disciplina y del castigo como algo positivo, como algo bueno. En Hebreos capítulo 12 verso 11 dice así, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que el castigo no es algo malo en sí mismo. A nosotros nos parece malo porque eso nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de lo que a nosotros nos parece bueno, pero no implica que en sí mismo el castigo sea malo. Por el contrario, el castigo pone alto a una conducta, solo que al hombre no le gusta. Pero es muy diferente el querer buscar el castigo, porque podríamos decir que está bien recibir castigo cuando nosotros incurrimos en una falta por primera vez. Pero yo creo que ya la segunda vez ya debería ser suficiente, ¿no? Ya deberíamos corregir aquello que estamos haciendo de manera incorrecta. En la parte siguiente dice, todavía os rebelaréis,
O sea, lo que le está diciendo es, todavía van a seguir en la misma conducta, les dice Isaías al pueblo. Recordemos que Isaías le está hablando, le está dando una advertencia al pueblo, porque recordemos primeramente que él está hablando al pueblo de Israel como totalidad, está hablando del pueblo de Judá y a la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel iba a ser llevada por los asirios. Era la tribu, las 10 tribus que estaban en el norte iban a ser llevadas cautivas por los asirios, y la tribu de Judá iba a ser 70 años cautiva en Babilonia. Esto era previo a esto. Isaías empieza a hacer la advertencia de todo lo que iba a pasar y de lo que estaba sucediendo en ellos, porque el castigo no cesaba constantemente de llegarles. ¿Por qué? Porque una vez que, de hecho, la semana pasada creo que fue, si no más recuerdo, que se estuvo hablando acerca de los jueces, cómo la conducta en el tiempo de los jueces era cuando Dios llamaba al arrepentimiento, el pueblo no se arrepentía, entonces Dios los ponía en aflicción y el pueblo entonces llegaba al arrepentimiento al Señor, le suplicaba para que fuera liberado y Dios les mandaba a un juez para ser liberado. Pero esa conducta era cíclica porque volvían otra vez a las mismas conductas una y otra vez. Entonces Isaías está haciendo un llamado y sigue advirtiendo, y Dios constantemente viene a nuestras vidas y nos advierte. Son incontables las veces que Dios nos llama al arrepentimiento y le dice al pueblo, todavía os rebelaréis. O sea, después de tanto que han pasado, ¿todavía quieren seguir ustedes con la misma conducta? Pareciera que el castigo nunca es suficiente. Si nosotros vemos todo lo que Israel pasó, no solamente en el desierto, sino aún cuando ya estaban dentro de la tierra, incluso hasta llegar al colmo de tener que ser exiliados por otros pueblos, ¿verdad? A tener que salir de su propia tierra por desobediencia. Entonces pareciera que están como esos niños rebeldes que no atienden la voz, sino que están continuamente repitiendo lo mismo. ¿Cuál es la razón de esa conducta que los lleva a ser castigados una y otra vez? Yo me preguntaba, ¿debe haber alguna razón de fondo? ¿Por qué el ser humano es tan necio en continuar haciendo lo mismo? Recordando, por cierto, una predicación del pastor José, él hacía énfasis en la importancia de recordar de dónde Dios nos ha sacado y de los procesos de los cuales Dios nos ha pasado para poder continuar adelante. Él decía que, por cierto, que hace mención de algo que decía Salomón, que no era sabio recordar los tiempos pasados, pero cuando lo hacía de una manera inapropiada, porque cuando se recuerda el pasado para aprender de lo que he hecho mal y corregir mi camino y saber de dónde Dios me sacó y saber el proceso por el cual Dios me ha traído para aprender de eso es lo que hace que yo pueda corregir el camino que está por delante de mí. El problema es que a veces nosotros olvidamos. El hecho más sobresaliente por el cual el hombre repite la conducta podría decirse, o podría yo decir que sin temor a equivocarme, es el hecho de que olvidamos todo lo que Dios ha hecho en el pasado conmigo, las cosas por las cuales yo he pasado. Nuestra memoria, mis hermanos, es una memoria selectiva. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, recordando.
situaciones del pasado, ya sea de mi niñez, situaciones de mi juventud, yo las recuerdo y cuando yo analizo esos recuerdos, me doy cuenta que algunas cosas de las que yo viví hoy me parece que eran súper buenas, que eran tiempos buenos. Pero resulta que cuando yo estaba viviendo esos tiempos, a mí no me parecían buenos en ese momento, porque lo que recuerdo realmente son las cosas buenas que viví en ese tiempo. Las cosas malas fácilmente las olvidamos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hay una base bíblica que realmente el hombre tiene esa conducta. El hombre le es más fácil, al cerebro humano le es más fácil recordar solo lo bueno y desechar lo malo. ¿Para qué? Para caminar en una conducta en la cual se sienta cómodo. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca al desierto y empieza a caminar en el desierto y empieza a ver los milagros que Dios hizo con él y le muestra su mano poderosa en todo lo que era el paso por el desierto, pareciera como que Israel olvidó todo lo malo que pasaron en Egipto. ¿O no es así? Cuando ellos decían, ¿por qué estamos aquí? Mejor estuviéramos en Egipto, donde allá comíamos cebolla, comíamos carne. Parece que se les había olvidado que eran esclavos y que estaban sufriendo. A ellos se les hacía fácil solo recordar lo que para ellos les parecía positivo de aquel lugar. Entonces, eso hace que lo que ellos estaban viviendo allá negativo se minimice. Entonces, el ser humano, en este caso Israel, había sido castigado muchas veces, pero les parecía más atractivo vivir de la manera que a ellos les parecía, olvidando la forma en que ellos habían sido castigados en el pasado. Entonces, recordaban, pero aquello que era, que sabían que no era agradable recordar, pues simplemente lo dejaban de lado y volvían a las mismas conductas de siempre. ¿Por qué? Porque el ser humano, mis hermanos, nunca ha querido a alguien que lo gobierne. El ser humano no le gusta escuchar a alguien que le diga lo que tiene que hacer. El ser humano quiere, entre comillas, libertad, porque eso no es libertad, pero no quiere alguien que tenga que decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y ellos sabían que si ellos se sujetaban al Dios de Israel, tenían que hacer tal y como Él demandaba. Lo mismo que sucede con nosotros hoy. ¿Por qué la iglesia se siente tan cómoda en estos lugares, mis hermanos, que se predica la palabra diluida, que no se predica tal y como está escrita, que traen a un Dios que no es el Dios de la Biblia? Estamos viendo que Dios es fuerte en la forma de hablar. Dios no se anda con medias tintas, Dios habla tal y como es, pero a la gente no le gusta escuchar que alguien hable de ese Dios. ¿Qué es lo que le gusta escuchar? Le gusta escuchar a un Dios que es permisivo, a un Dios que es amor, pero le quitamos a ese Dios la justicia. Le quitamos a ese Dios la ira, es una ira santa, a un Dios que, como vamos a ver ahorita, no solamente cura la herida, sino que también hiere. Pero a ese Dios no nos gusta. ¿Por qué? Porque eso no va con lo que el hombre desea. El hombre desea hacer lo que bien le parece. Solo el hecho, mis hermanos, de saber que yo tengo delante de Dios una responsabilidad de apartar un día para el Señor, ya eso no me gusta.
Ya eso no me da comodidad. Yo quiero tener la libertad de decidir qué hago con mi tiempo. Entonces ahí viene el problema. El problema es que el hombre no se quiere sujetar y por lo tanto pone de lado lo que Dios ha hecho en el pasado, el castigo que ha venido sobre su pueblo y recuerda solo lo bonito. De hecho, Pablo hace una mención de esto en el Nuevo Testamento y dice que todas aquellas cosas fueron escritas para que nosotros no repitamos las mismas conductas. Entonces, mis hermanos, esto no está aquí solo de adorno. Si Dios no quisiera que nosotros tuviéramos este mensaje hoy, el libro de Isaías ni siquiera estuviera aquí, ni nada del Antiguo Testamento, porque cualquiera podría decir, bueno, pero es que eso fue escrito para ellos. Eso fue un mensaje para Israel en aquel entonces. Entonces, ¿por qué esas cartas permanecen hasta hoy? Fue por voluntad humana que hoy, que esto está aquí para nosotros. No, esto está escrito aquí, mis hermanos, para que nosotros veamos la forma en que Dios ha actuado con su pueblo desde la antigüedad. Y si nosotros creemos que el Dios de las Escrituras es el mismo de ayer y hoy y para siempre, entonces atendamos lo que Dios está diciendo acá, porque no va a actuar de otra manera. Dios no es un Dios que va a ser hoy diferente a lo que hizo en el pasado. Es el mismo Dios. Entonces, ¿por qué no vemos lo que veíamos en la antigüedad? Porque Dios mandaba incluso a exterminar naciones completas. Bueno, no lo hemos visto hasta hoy, pero eso no significa que no vaya a suceder. Eso lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Lo hemos venido aprendiendo. Es que nosotros creemos que Dios va a actuar en nuestro tiempo y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo que Él determine que es justo. Pero no significa que Dios se va a quedar con los brazos cruzados ante el pecado. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a recaer, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros y olvidamos lo que Dios ha hecho con todos los antepasados. Entonces, sentimos comodidad en el hecho de que estamos viviendo nuestra vida y muchas veces Dios nos da tiempo y nos da tiempo y nos da tiempo y creemos, no ha pasado nada. ¿Y quién garantiza de que Dios no va a actuar de la manera que tal vez nosotros menos pensamos? Y no es una amenaza, mis hermanos, no es una amenaza. Dios no amenaza, Dios advierte, Dios llama al arrepentimiento. Dios no viene con amenazas. Él no quiere que estemos mal. Somos nosotros los que queremos estar mal. Continuando con el verso 5 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice toda. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba actuando de una manera incorrecta. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. En otras palabras, para simplificar lo que Isaías está diciendo, es que no hay más donde aplicar castigo. Porque esta, dice, planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana. Está hablando del castigo que ya han recibido de parte de Dios. Ni siquiera es parte del enemigo. O sea, Dios los ha castigado de tal manera que ya no tiene más donde aplicar castigo. O sea, ha hecho todo para que esta gente se arrepienta. Ha llamado, ha traído a naciones para que incluso terminen saqueados. Ahorita lo vamos a ver. Y es como decirles al pueblo, ¿qué más quieren que haga el Señor con ustedes? ¿Cómo se les hace entender la forma en que ustedes están actuando?
Es que no es suficiente lo que Dios ha hecho con ustedes. Es que no es suficiente el trato que ha tenido Dios con ustedes. Pareciera que nunca van a entender. Conocí un caso, mis hermanos, de una señora que es vecina de acá cerca. Tenía un hijo, el muchacho andaba en moto, era tremendamente loco para andar en moto, pero de esas personas que usted ve haciendo loco en la calle. El muchacho ya en varias ocasiones había terminado en el hospital, quebrado, hospitalizado por tiempo, se recuperaba, agarraba la moto y seguía con la misma conducta. Y la madre, siempre cuando contaba eso, él decía, este muchacho se va a matar. Y él le llamaba para que cambiara esa conducta, para que la cambiaran una y otra vez. Hasta que llegó un día en que le tocó y acabó con su propia vida. ¿Por qué? Porque no hubo forma de que él lograra entender que él si no cambiaba de conducta iba a terminar mal. Hasta ese punto llegó. Ni siquiera por el amor a la madre, ni siquiera eso movió. ¿Por qué? Porque a él eso le gustaba, él eso lo movía. Porque nadie peca porque no le gusta el pecado. El pecado se comete porque es agradable para la carne, ¿o no es así? Esto es algo que nos debe traer a nosotros a reflexión, porque eso es lo que somos nosotros como seres humanos. Ahora nosotros podemos decir, ah, pero no, yo no soy así, yo no soy tan rebelde. Bueno, mis hermanos, si usted no es tan rebelde, le voy a decir por qué no es tan rebelde. Por la misericordia de Dios. Si usted quiere honrar a Dios, si usted quiere en todo lo que hace tratar de luchar para no deshonrar a Dios, no es porque usted sea muy especial, es porque la misericordia de Dios viene a su vida. Esa es la gracia de Dios. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ha pasado usted o Dios lo ha metido a usted en algún proceso a lo largo de su vida, en algo que usted sabe que debe cambiar? Voy a explicarme un poquito mejor. ¿Han pasado ustedes algo que ustedes tienen noción de que Dios se lo está aplicando a ustedes para cambiar una conducta? ¿Que ustedes están seguros de que es Dios el que está trabajando en su vida para cambiar algo? Cuando yo veo eso, yo veo la misericordia de Dios. Yo no veo a un padre agresivo como lo veíamos en los tiempos de antes. Yo me acuerdo de verdad que antes era la faja la que agarraban, pero no con la cola de la faja, era con la villa. Porque ya ahí lo que se quería no era una corrección, ya era una ira no causada, no encausada más bien. Si es cierto que Dios puede causar heridas fuertes, el amor de Dios nunca se va a apartar, porque es para corrección, no es para destrucción. Entonces, cuando yo veo en nosotros que Dios ha tratado con nosotros y nosotros nos damos cuenta que ese trato es para que nosotros cambiemos algo, yo no puedo ver más que la misericordia de Dios. Porque qué tal si Dios fuera como aquellos padres que llegan, sus hijos hicieron algo y el padre lo agarra y le da una, ¿verdad? Que no, que lo deja medio loco
pero el hijo no sabe ni por qué fue. Dios no es así. Cuando nosotros, a Dios tiene un trato con nosotros, tenemos casi garantía o tenemos garantía de que ya nosotros sabemos por qué es. No es porque simplemente un capricho de Dios, porque Dios no tiene caprichos. Dios tiene un pueblo el cual salvó, el cual envió a su propio hijo a morir en una cruz y derramar su sangre para comprarla. Y Él no va a permitir que nada que sea suyo se vaya a perder. Ese es el compromiso que tiene Dios con nosotros. Por eso nosotros no nos perdemos. Ni siquiera es por nosotros, ni siquiera es porque nosotros tengamos algo especial, es porque Dios va a cumplir su promesa y su promesa es que nosotros le pertenecemos a Él y por lo tanto Él va a hacer todo lo necesario para que nosotros no nos perdamos. Entonces, para mí es impresionante la forma en que Dios nos trata o trata a su pueblo para que podamos ser encauzados en el camino. Porque Dios utiliza tantas formas, de tantas maneras, para irnos corrigiendo. De una u otra forma, cuando nos salimos del camino, Dios viene y nos endereza. Todo está en que qué estamos haciendo nosotros. ¿Nos estamos saliendo voluntariamente del camino o es que realmente nosotros en el paso del camino a veces tropezamos o a veces damos un mal paso? ¿O realmente por rebeldía nos salimos del sendero voluntariamente? ¿Cómo vamos a ser tratados de parte de Dios? Bueno, es que Dios sí conoce el corazón de cada uno y sabe cómo, por qué hacemos lo que hacemos. Yo no puedo decir que alguno de ustedes está cometiendo una falta y lo está haciendo realmente por rebeldía en el corazón, porque yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes. Puede ser que a ojos míos alguien es rebelde, pero en los ojos de Dios es alguien que está luchando contra sí mismo. Entonces, esto no está hecho para que nosotros andemos calificando a los demás, es para que nos analicemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿De verdad hay un genuino deseo de agradar a Dios? ¿O nos importa poco si somos castigados delante de Dios y seguimos en la misma conducta? En Job capítulo 5 verso 17 dice así, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Dice que es bienaventurado. Es curioso porque cuando yo veo esto, digo, bueno, pero ¿por qué el hombre es castigado? Bueno, el hombre es castigado porque tiene conductas no correctas. Entonces, ¿cómo es que es bienaventurado si es castigado? No, lo que está premiando no es la rebeldía, no es lo que hace incorrecto. Lo que está hablando es la bienaventuranza, es porque Dios está poniendo atención, está mirando con misericordia. Porque la escritura dice que Dios al que ama disciplina, porque el que no es disciplinado no es hijo, dice que es bastardo. Entonces, mis hermanos, si usted ha sido castigado de parte de Dios, ha sido disciplinado, siéntase bienaventurado, porque quiere decir que Dios ha puesto sus ojos en usted y no va a dejar que usted haga lo que le da la gana. Dios te va a corregir. Dice, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No la dé por menos. Téngala en alta estima, como algo importante, pero no por rebeldía, mis hermanos. Es que ese es el punto. Cuando ya actuamos con rebeldía, ya es otra cosa, porque el pueblo de Israel
Lo que tenía en su corazón era rebeldía. Y algunos se preguntarán, entonces ya nosotros no tenemos rebeldía. No, la rebeldía está ahí, pero hay algo en nosotros que nos hace diferentes. Hay algo en nosotros que ellos no tenían. El verso 18 dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. No dice que es Satanás el que hiere. Yo he escuchado personas, de hecho un día de estos escuché a alguien que me salió ahí en un video y me dice, hay gente que dice que el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es Jesús, una teofanía de Jesús, y están equivocados, decía él, porque nosotros vemos que cuando aparece el ángel de Jehová, a veces mandaba a destruir, y Dios no es así, dice. Dice, Dios es un Dios que viene a restaurar, no viene a destruir. Y cuando nosotros leemos algo como esto, entonces, ¿cómo encajamos lo que esta persona está diciendo? Cuando Dios manda a exterminar naciones, no por venganza, sino porque Dios es justo y hace justicia, que es algo muy diferente. No es nuestra propia justicia, es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos encajar cuando Él dice que Él hiere y sus manos curan? Cuando Él dice que Él hiere, no está hablando de cualquier cosa, está hablando de provocar una herida, como la que estaba mencionando Isaías. Lo que estaba diciendo es que ya no había por dónde más aplicar castigo, que ya ellos estaban, todos estaban enfermos. Desde la planta del pie hasta la cabeza ya todo estaba enfermo. En el verso 7 de Isaías, continuando ahí, dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Quién hizo esto? ¿Fue Satanás? No, mis hermanos, no fue Satanás. Cuando digo no fue Satanás, no estoy diciendo que Dios no pueda permitir que Satanás haga estas cosas. Por supuesto que sí. Cuando Dios trae juicio a Israel, lo trae por medio de los asirios. Él no lo hace de su propia mano, pero sí permite la maldad de aquellas naciones para corregir a su propio pueblo. Entonces, al final, mis hermanos, el autor de la corrección es la mano de Dios. Lo demás son simples instrumentos. Lo demás es simplemente algo que está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, si algo malo está pasando en su vida, no le eche culpa al diablo. Si algo no le sale bien, no esté mencionando y dándole honor a Satanás, que Satanás no tiene nada que ver aquí. El que tiene control absoluto de todo lo que existe es nuestro Señor Jesucristo. Cuando le pasa algo malo a usted, mis hermanos, analice qué está pasando. Y no porque necesariamente siempre sea un castigo, pero a veces puede ser una prueba para crecer nuestra fe. Pero Dios no hace nada en vano. Lo que suceda en su vida es con un propósito, sea corrección o sea un crecimiento espiritual. Pero nada, absolutamente nada está puesto ahí al azar. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta ese proceso, no nos gusta pasar por ahí. Entonces Dios tenía a este pueblo ya de una forma que podríamos decir, bueno, ¿qué más va a hacer Dios con este pueblo? Ya ha hecho todo, dice que las tierras están destruidas.
que las ciudades puestas a juego y no han entendido. Ha llegado al extremo del castigo y no han querido arrepentirse. Estamos condicionados nosotros como iglesia, lo hago como forma de pregunta, ¿estamos nosotros condicionados como iglesia a vivir de esta forma? Voy a plantearlo de esta manera. No tenemos remedio. Es que el ser humano es así, es rebelde, su corazón es así, entonces nosotros no podemos hacer nada, somos así, entonces esa es nuestra vida. Bueno, eso no es lo que dice el Señor. Nosotros podemos ser diferentes. ¿Por qué podemos ser diferentes? Porque mis hermanos, vuelvo a lo mismo, esto está escrito para que no repitamos las mismas conductas. ¿Usted cree que Dios nos pediría algo que no pudiéramos hacer? Una cosa es que no queramos hacer. Es muy diferente que nuestro corazón quiera cumplir sus propios deseos y dejar a Dios de lado, cambiar al Dios que nos ha rescatado para vivir nuestra propia vida es una decisión propia. No le echamos la culpa ni a Adán ni a nuestros antepasados, no. Somos responsables cada uno de nosotros. Hoy está aquí porque, cierto, cuando nosotros decimos Dios, estamos aquí porque Dios nos trajo. Sí, Dios nos trajo porque Dios puso un deseo en nuestro corazón, pero la voluntad humana, usted pudo decidir no haber venido. Eso, Dios no nos jala con cadenas. Nos jala, dice que con cuerdas de amor. Cuando dice con cuerdas de amor es que nosotros, el deseo de nosotros debería ser venir aquí a adorar a un Dios santo, a un Dios bueno, no por el miedo al castigo, sino porque recordamos de que ese Dios que castigó en el pasado nos promete hoy vida eterna y no condenación eterna. Esa es la motivación de nuestro corazón, ese debería ser. Porque si la motivación es el miedo a ser castigados como a ellos les pasó, tarde o temprano vamos a terminar olvidándolo. Olvidamos el castigo, olvidamos todo lo que hemos pasado y volvemos a las mismas conductas. Pero cuando la motivación es que amamos al Señor y recordamos de dónde Él nos sacó, las cosas cambian. Preguntémonos por qué estamos aquí. Hemos entendido que el Dios que adoramos merece toda la adoración genuinamente de nuestro corazón. En el verso 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Israel sería cortado como un árbol. Cuando nosotros vemos el castigo que Dios aplicó sobre Israel, la escritura dice que es como nosotros tener, por ejemplo, aquí un árbol de mango. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes cortan un árbol de mango, incluso prácticamente todo el tronco, y empieza a salir brotes nuevos. Y si usted lo deja y lo cuida, vuelve a hacerse un árbol. Bueno, eso fue lo que hizo Dios con Israel. No lo destruyó, pero era necesario limpiar. ¿Por qué? Porque este pueblo no quiso arrepentirse, no quiso escuchar, no quiso caminar como Dios quería que caminaran. Y ese es el llamado que Dios le hace a cada uno de ustedes hoy, aquí, en este día. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere escuchar la voz? ¿Quiere continuar? Se lo digo, mis hermanos, cada uno sabe si está caminando bien o tiene algo que corregir. Lo digo en términos generales. ¿Quiere seguir caminando por donde está caminando?
o quiere corregir, porque tarde o temprano Dios va a cortar el árbol. Juan el Bautista lo dijo muy claro, ya el hacha está puesta a todo árbol que no dé fruto. Ya el hacha está puesta, implica que ya el juicio está delante de nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros? En el verso 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y semejantes a Gomorra. Cuando él dice un resto pequeño, mis hermanos, está hablando de un remanente. Dios siempre se ha guardado un remanente. Dios nunca, nunca desde que creó al ser humano ha destruido a la humanidad por completo. Por eso estamos aquí. Porque Dios ha sido fiel a su palabra, que Él se iba a guardar un pueblo para sí. Pero lo que sí vemos a lo largo de toda la historia humana es que Dios ha limpiado la tierra de una manera que a ninguno de nosotros nos gusta. Una vez la limpió prácticamente por completo con un diluvio y solo dejó 8 personas. Y a lo largo de la historia con Israel ha hecho limpiezas en el cual ha dejado un remanente. Y al final de la historia nosotros vemos, en Mateo 24, por ejemplo, vemos que Jesús da una parábola de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 que eran sensatas. Esas 5 sensatas es un remanente que Dios ha guardado. ¿Por qué? Porque han hecho lo que les corresponde hacer. Pero hay dos partes. Toda la iglesia no está junta. Está dividido en dos grupos. Uno que se va a quedar y uno que se va a ir. ¿Usted quiere ser remanente o quiere ser de las que se quedan? Porque Dios siempre va a guardarse ese remanente. Pero así como Israel fue cortado como un árbol y que brotaran brotes nuevos desde la raíz que representa a Jesucristo mismo, si nosotros no estamos cimentados en Jesús, en su palabra, en la verdad que Él ha determinado y respetamos esa palabra y vivimos de acuerdo a esa palabra, entonces no vamos a ser remanentes. Porque al final de cuentas, mis hermanos, el ser remanente o no remanente está sujeto a lo que nosotros determinemos. Alguno podría decir, pero no es Jesús el que dice quién es salvo y quién no es salvo. Mis hermanos, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de que es la voluntad humana la que dice quién va a hacer y quién no va a hacer. Cuando Israel sale al desierto y Moisés sube a la montaña y luego, después de mucho tiempo, Moisés baja, encuentra a aquel pueblo haciendo un fiestón que era contrario a la voluntad de Dios y hace juicio contra aquel pueblo. Moisés en un momento dice, los que están con Jehová vengan para acá y los demás, los que no quieran. Con palabras mías, ¿verdad? No recuerdo exactamente el texto. Y los levitas deciden irse para el lado que correspondía. Nadie los obligó. Él hizo el llamado, ellos decidieron. Cuando yo veo eso, mis hermanos, Dios hoy hace un llamado. El que decide es usted. Yo no soy responsable de ninguno de los que están aquí, ni siquiera de mis hijos. Ellos van a decidir. Cada uno de ustedes es responsable de la decisión que toman delante de Dios. Dios les está diciendo hoy, ¿qué van a decidir? ¿Están conmigo o están en contra de mí? Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Porque con Dios no existe a medias.
No podemos ser media iglesia. O somos iglesia o no somos iglesia. O le pertenecemos a Él o no le pertenecemos. O lo obedecemos o no le obedecemos. No podemos obedecerle a medias. Y no estoy diciendo que seamos perfectos. No estoy diciendo que no nos equivoquemos, que no pequemos a lo largo del día. Estamos hablando de esa raíz que hay en nuestro corazón de rebeldía. Hemos renunciado nosotros a ese deseo de querer hacer lo que a nosotros nos parece para hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nuestro corazón, que estemos rendidos delante de Él. Perfección Él sabe que no vamos a tener. Él sabe que no podemos ser enteramente sin pecado. Es imposible para nosotros. Pero sí quiere un corazón rendido, un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios. Porque externamente podríamos decirle a los demás que somos así, que sí queremos adorar a Dios. Entonces, alguien que asista todo el tiempo al templo, que seamos altruistas con los demás, que queremos ayudar a todo el mundo, que diezmemos, todas esas son cosas buenas, pero no es eso lo que determina si soy un discípulo de Jesús. Porque lo que determina si soy un discípulo de Jesús es lo que hay en mi corazón, no lo que expreso externamente. Porque lo que yo hago externamente podría ser simplemente pura apariencia. El Señor dijo muy claro, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es con nuestros labios, no es ni siquiera con lo que hacemos, es con lo que somos, que podemos honrar a Dios. Entonces Dios nos hace hoy un llamado a que recapacitemos que hoy nosotros tenemos algo que nos hace diferente a ellos, que no les dije hace un rato, pero yo creo que todo el mundo, todos los que estamos aquí sabemos qué es. Él nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que nos diga, nos advierta cuando estamos haciendo mal. Ellos no tenían eso. Ellos no tenían el Espíritu de Dios que moraba 24 horas al día, que nos transformó el corazón para que le amemos genuinamente. Por eso, cuando Jesús vino, no vino a poner la ley más suave, por decirlo de alguna manera. No vino a ablandar la ley, al contrario, la vino a darle el correcto sentido que tenía. Porque la ley para el Antiguo Testamento es no matarás y para ellos no matar era suficiente. Para nosotros, Dios nos dice, si ya te enojaste con tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el Espíritu de Dios en nosotros para que tengamos la capacidad de obedecerle. Si no queremos obedecerles porque no estamos haciendo caso a lo que Dios nos habla. No porque no podamos, sino porque no queremos. Entonces, si Dios ha sido tan bondadoso con nosotros, si Dios nos ha bendecido tanto, dice Pablo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, si nosotros entendiéramos lo que eso significa, si yo entendiera lo que eso significa, viviéramos una vida de adoración completa, pero no entendemos el regalo tan grande que Dios nos ha dado. No hemos ni podremos darle el valor y la grandeza que eso implica. Pero sí podemos hacer un esfuerzo diario para honrar a Dios con toda nuestra vida y no caer en esta conducta de recibir castigo por lo mismo todo el tiempo, haciendo cosas que sabemos que está mal, que sabemos, porque seguiremos haciendo cosas que muchas veces nosotros ni siquiera nos percatamos que estamos mal. Pero en esas Dios nos irá corrigiendo, pero el problema es cuando seguimos haciendo lo que sabemos que no debemos hacer. Entonces Dios es bueno, es misericordioso
Y hoy, una vez más, nos habla con amor, con misericordia y nos advierte que no quiere esa conducta. Él no quiere que seamos así. Amén. Amados